Las citas nocturnas del Padre Toño. Leyenda. El templo de San Juan de Dios, que dio su nombre a la calle que ahora se denomina Pino Suárez y por muchos años se conoció como calle de San Juan de Dios, es uno de los lugares de oración más antiguos de la ciudad de Durango, ya que fue fundado por los años de 1595 como capilla del Hospital de la Santa Veracruz, que fue la primera institución de asistencia social que existió en la provincia de Nueva Vizcaya, y después se llamó Hospital de San Cosme y San Damián. También se le llamó Hospital de los Pobres y Hospital de San Juan de Dios. El templo, como lo conocemos ahora, data del 26 de julio de 1729, fecha en que el señor obispo, don Benito Crespo, bendijo tanto la capilla como el convento de San Juan de Dios que en ese lugar existió. No se sabe si fue por ese tiempo o en época más reciente, cuando en el mencionado templo se dio el hecho insólito que formó la presente leyenda y la cual, transmitida de generación en generación, ha llegado hasta nosotros, impregnada con el perfume de la fantasía y tradición popular religiosa que es característica de este Durango nuestro. Lo cierto es que las consejas entre los vecinos del barrio de esos contornos aseguran que todos los días, a ciertas horas de la noche, se escuchan sonar los viejos goznes de la puerta mayor del templo y miran salir o entrar al Padre Toño cuando ocurre sus citas nocturnas con Dios y con las ánimas. Este venerable sacerdote fue conocido y apreciado en la ciudad de Durango por su mansedumbre, su bondad y los múltiples atributos de santo varón que lo hicieron querido y respetado de propios y extraños. Caminaba por las calles de la antigua ciudad con la vista baja y otorgaba su bendición a todos los que encontraba a su paso. Ayudaba a los menesterosos y entregaba palabras de aliento a quienes le pedían un consejo. Un día de tantos, cuya fecha se perdió en el tiempo, los parroquianos y trasnochadores nocturnos empezaron a advertir que todos los días, a ciertas horas de la noche, se miraba salir o entrar al templo de San Juan de Dios al Padre Toño. Al principio se consideró natural y se relacionaron esas visitas nocturnas al templo con asuntos o compromisos del ministerio sacerdotal. Unos decían que era porque había olvidado su brevario de oraciones, otros porque iba a sacar hostias para dar la comunión a algún enfermo, y no faltaban los que consideraban que iba a sacar los santos óleos para otorgarlos a un moribundo. Las especulaciones y rumores aumentaron y algunos vecinos se pusieron a vigilar el paso por la calle del sacerdote, más o menos a la misma hora de la noche, como si tuviera una cita concretada con alguien. El sereno, que hacía la guardia nocturna, la comadrona, que asistía a las enfermas de parto, el borrachín trasnochador, el enamorado que cubierto con el velo de la noche atendía las citas con su amada, o el hombre y mujer que por razones imprevistas transitaban por la calle a esa hora, encontraban al Padre Toño deambulando entre la oscuridad o la mezquina luz de los faroles esquineros. El tiempo pasó, como se escurre sutilmente en sucesión interminable de días y noches, haciendo envejecer a todo lo que existe en el universo, y en ese acontecer permanente y sin fin que a todos nos agobia, no faltó quien reparó en que las citas nocturnas del Padre Toño
se seguían dando noche a noche, por lo que se consideraba demasiada coincidencia. Los malos pensamientos empezaron a proliferar en el vecindario como la maleza cuando invade el terreno de cultivo. La calumnia y el vituperio penetró a los hogares, envenenó a los buenos corazones y mil suposiciones surgieron para dar explicación a las visitas nocturnas del sacerdote al templo. No faltó quien aseguró que así como el padre entraba y salía del recinto sagrado a ciertas horas de la noche, también una mujer joven lo hacía antes o después del clérigo. Los comentarios negativos de las malas lenguas llegaron a oídos del señor obispo, quien con energía y buenas palabras amonestó severamente al sacerdote, anunciándole que lo cambiaría de ese templo. El padre Toño no pidió ni dio explicación alguna. Recibió con su mansedumbre acostumbrada el regaño, al mismo tiempo que gruesas lágrimas surcaron sus mejillas, acompañando a su profundo silencio. Todo se supo en la pequeña comunidad que constituía el Durango de ese tiempo. Sin embargo, las citas nocturnas del clérigo continuaron y los comentarios perversos aumentaron. Tres rufianes que se habían propuesto a seguir de cerca los pasos del sacerdote para exhibir y hacer público su adulterio, un día de tantos, dispuestos a conocer la dama con la que, según ellos, tenía entrevistas maritales el padre Toño, asistieron al rosario de la tarde y después de esconderse en los confesionarios, se quedaron ocultos, dispuestos a descubrir la mala conducta del ministro. El templo se cerró y la oscuridad invadió al local por todas partes, imponiendo temor en los intrusos. El silencio del sacro recinto parecía protestar por la presencia de aquel trío de bribones, y las estatuas solemnes de los santos se dibujaban en la oscuridad. Parecía que se movían de su sitial como queriendo expulsar del lugar a los perversos investigadores. Después que el reloj de la catedral sonó una a una las 12 de la noche, el ruido de la chapa de la puerta mayor anunció la llegada del padre Toño, y en ese momento los intrusos se frotaron las manos al considerar que estaban cerca de presenciar el adulterio dentro del templo. Los viejos goznes rechinaron quejumbrosos cuando la puerta se cerró y el padre, con una bujía encendida en la mano, se dirigió al altar mayor. Llegó calmado y solemne, colocó la vela en un candelabro y con la vista fija en el crucifijo que tenía al frente, se santiguó devotamente y empezó, en voz alta y pausada, a rezar un rosario a las ánimas. Los insolentes espías seguían en la oscuridad, protegidos por las sombras y su maldad, y con la débil luz de la única vela encendida en el altar, a lo lejos contemplaban los movimientos del sacerdote, quien de cuando en cuando se les borraba por la penumbra de la distancia. Enorme fue su sorpresa cuando el sacerdote rezó la primera: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Los malos hombres escucharon en enorme coro de voces que contestaba: Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ellos sabían que el templo estaba vacío de fieles y no era posible que sucediera lo que estaban escuchando. Aún así, escuchaban cerca de ellos el coro de voces de aquel rosario. En su enorme miedo, extendían los brazos desesperadamente, esperando tocar las personas cuyas voces escuchaban cerca de ellos,
y no tocaban a nadie. Su angustia, su miedo y su desesperación eran enormes al escuchar que el sacerdote seguía rezando y aquel enorme coro de voces contestando. No soportaron siquiera a que terminara el primer misterio de aquel rosario. Víctimas del pánico y pavor incontrolable, lanzaron un grito y cayeron desmayados al suelo los tres al mismo tiempo. El sacerdote interrumpió su oficio y fue a ver qué era lo que sucedía, descubriendo que dos de ellos se encontraban muertos, y uno, que fue el que contó la historia, conservaba la vida y arrepentido pedía perdón por su falta. Unos cuantos días después, el muchacho murió y al poco tiempo también el padre Toño dejó de existir, siendo sepultado en el templo donde todas las noches les rezaba él solo un rosario a las ánimas. Los años han pasado, el viejo fresno que adornaba el atrio del templo se secó, la calle cambió su nombre, los vecinos cambiaron de lugar, pero todas las noches rechinan los viejos goznes de la puerta principal cuando ésta se abre, dando paso a la presencia del padre Toño, que llega a su templo de San Juan de Dios para cumplir con sus citas nocturnas con Dios y con las ánimas.